Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. A cada persona que está aquí, cada visita, Dios los bendiga. Me presento, mi nombre es el pastor Jim Contreras. Tengo el gran privilegio y responsabilidad de ser el pastor de español con la iglesia Bell Shoals. Y créame que nos da gusto que usted esté aquí en esta mañana. También las personas que ven las predicaciones durante la semana, las saludamos. Y también quiero darle las gracias desde acá al pastor Josué, que estuvo compartiendo una palabra bien hermosa, una palabra precisa que creo que nos motivó y nos desafió a nosotros a siempre tomar acciones para el evangelio, acciones audaces. Así que al pastor Josué le damos también las gracias por compartir con nosotros la semana pasada. Si usted está acá el día de hoy, le voy a invitar que incline su rostro. Y antes de empezar este mensaje, vamos a buscar al Señor en oración. Dios del cielo, venimos delante de ti en esta hora dándote las gracias, Señor amado, porque nos permites estar aquí juntos esta mañana. Padre, hemos adorado tanto con la música como con nuestras ofrendas, Señor. Varias actividades que vamos a estar teniendo las próximas semanas. Y en estos momentos, Señor, vamos a entrar a escuchar tu palabra. Que seas tú obrando en nuestros corazones, Dios del cielo. Padre, que seas tú convenciendo al que tengas que convencer, Señor. Y animando a través de tu palabra a cada uno de nosotros, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a ser generosos. No solamente con nuestras finanzas, sino con nuestra vida entera a ti. Padre, direcciónanos en esta hora a través de tu Santo Espíritu. Y gracias por Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y simplemente un pequeño paréntesis, los espero a todos ese sábado 26 que vamos a tener ese día familiar. Ese va a ser el día en que vamos a estar entregando todas las mochilas para los que necesiten en la casa y también para cada invitado que venga ese día. Pero si usted ha estado con nosotros las últimas 2 semanas, estamos continuando y profundizando en lo que son los principios que nosotros tenemos como iglesia. Y son principios que están fundamentados primeramente a través de la palabra. Son principios que nos hacen diferentes quizás, o principios que valoramos nosotros como iglesia. Hablamos de la unidad inquebrantable la semana pasada, de acciones audaces, y también parte de esos principios que tenemos es generosidad intrépida, mentalidad comunitaria, verdad relacionable y autenticidad agresiva. Son principios que una vez más vemos a la luz de las Escrituras y que son de mucho valor para nosotros como iglesia. Y cada decisión, cada evento, cada paso que damos como iglesia nos queremos asegurar que vaya con la visión que tenemos, que el Señor nos ha dado. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en uno de los principios que por alguna razón tiende a incomodar a algunas personas. Hoy estaremos hablando de cómo somos llamados a ser generosos y ser generosos de una manera intrépida. Hay un sinfín de opiniones en las iglesias cuando se trata del ofrendar, del dar, del ser generoso. Créame que sé que quizás incluso en nuestra misma iglesia muchos de nosotros tengamos diferentes opiniones. Y antes de sacar conclusiones, permítame dar una explicación de lo que se trata la generosidad intrépida, ya que esto tiene un significado profundo, tanto espiritual como también práctico como creyentes. Y se trata, créame, mucho más que solamente dinero. Cuando pensamos en la palabra generosidad, esto se refiere a un acto de la persona de dar libremente y con amor. No solamente dinero, sino también puede ser tiempo, recursos, atención, servicio. Dar libremente cosas que yo tengo, libremente con amor. La generosidad es vista como una expresión del amor de Dios hacia los demás, ya que está inspirada y fundamentada en el ejemplo de Jesús. Cuando nosotros decimos que ponemos el adjetivo intrépida, es un adjetivo que describe
tipo de generosidad que tenemos como iglesia. Decir que es una generosidad intrépida, ese adjetivo implica valentía, implica decisión, implica fe, incluso ante quizás incertidumbre o cuando vemos un riesgo. Intrépida se refiere a algo que no es tímido, sino valiente, algo que no está limitado por el miedo o por la escasez o por el juicio. Entonces, ¿qué significa generosidad intrépida? Significa dar con valentía, sin temor, con confianza plena que Dios proveerá. Incluso cuando el acto de dar implique sacrificio o riesgo. Es una generosidad que no tiene reservas porque es para Dios. Esta es una clase de generosidad que no espera recompensa y actúa aun cuando quizás no tiene sentido desde una perspectiva humana. Es una generosidad que se basa en la fe y no en lo material. La generosidad intrépida no solo se trata del dinero, sino, como lo hemos dicho, va mucho más allá que eso. Es invertir en la misión de la iglesia con nuestro tiempo, nuestros talentos, finanzas, incluso cuando requiere salir de nuestra zona de confort o de nuestra comodidad. Es dar con fe, creyéndole a Dios, servir a otros sin buscar reconocimiento o una recompensa detrás de eso. Es cierto que vivimos en una economía donde las facturas, o como algunos dicen, los biles no paran. El dinero para muchos no alcanza. Así como ganamos dinero, así mismo se va. Y es necesario para muchos de nosotros dedicar no solamente nuestras finanzas, sino nuestro tiempo, el trabajo. Por eso a veces muchas personas tienen un miedo a la escasez. Y es algo que domina las decisiones de muchos al ser generoso. Incluso dentro de la iglesia, las personas tienden a dar los que les sobra, si es que sobra algo. Pero la realidad es que cuando vemos las escrituras, Dios nos llama a través de su bendita palabra a ser generosos, a actuar con valentía, con fe y entregar nuestras vidas a Él. Así que si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que me acompañe a la segunda carta a los Corintios. Vamos a ver el capítulo 9. Y vamos a estar en los versículos 6 al 8. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Y así dice la palabra del Señor. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Y vamos a explicar y ver tratar de desglosar estos versículos lo más que podamos. Pero la primera cosa que quiero dejarte el día de hoy es que esa generosidad intrépida es una decisión basada en la fe y no en el miedo. En segunda de Corintios, especialmente cuando usted ve los versículos en los capítulos 8 y 9, Pablo está exhortándole a los creyentes a ser generosos. Aquí específicamente vemos cómo le dice: cada uno dé como propuso en su corazón. En otras palabras, que cada uno sea generoso de la forma que ha decidido hacerlo. Podemos ver que el ser generoso es una decisión que la persona debe de tomar, una decisión individual, es una acción. Esta es una decisión que no debería estar basada en emociones, sino al contrario, que sea una decisión basada en convicción, basada en fe. Esta decisión de dar con fe nunca debería estar basada en temor o en el miedo, o si se siente arriesgado, no sentirme obligado, ni hacerlo de mala gana. Se trata de actuar por fe, sabiendo que tengo un Dios que suple y provee cada necesidad. En lugar de dar con miedo a la escasez, aun cuando no vemos la provisión en su totalidad, damos creyendo que Dios tiene la capacidad de suplir lo que falta, y así Él lo hará.
Cuando usted ve el Antiguo Testamento, hay un ejemplo bien hermoso, se los recomiendo. Primera de Reyes 17, los versículos del 8 al 16. Usted va a ver la viuda de Sarepta en medio de una sequía. Da su último puñado de harina al profeta Elías, confiando en la palabra del Señor. E interesantemente, a pesar de que había una sequía, a esa viuda nunca le faltó nada. Le creyó a Dios. La generosidad es una decisión que fluye de la confianza en la fidelidad de Dios. Cuando tú eres generoso con tu vida al Señor, estás demostrando que confías plenamente en su fidelidad, que confías que Él ha de suplir. Al ser generosos estamos expresando obediencia antes que necesidad, afirmando que todo lo que tenemos es un regalo de Él. Ahora bien, esta decisión de dar es particular, y en un sentido voy a mi segundo punto que les quiero dejar, y es que esa generosidad debe de ser alegre y con gozo. Nunca debe de ser forzada, obligada. El ser generosos y el dar debe surgir del gozo que hay en nosotros y no de un sentimiento de obligación. Veamos el versículo 7 una vez más. Vea cómo lo dice: no de mala gana. O sea, que cada quien dé como propuso de su corazón, pero que nunca lo haga de mala gana o por obligación, sino al contrario, Dios ama al dador alegre. Se trata de ejercer la libertad que Dios nos ha dado y confiar en Él más que en mi seguridad financiera. La palabra lo dice: Dios ama al dador alegre. Y para poder dar con alegría, es decir, para poder ser un dador alegre, no se trata de la cantidad que doy, sino se trata del corazón y la actitud con que lo hago. Siempre que demos al Señor algo, hay que hacerlo con un corazón agradecido, con la actitud correcta, sabiendo que todo lo que tengo es gracias a Dios. Qué hermoso es esto, cuando vemos el dar y decimos: simplemente le estoy devolviendo a Dios de lo que a Él le pertenece, de todo lo que me ha dado. Muchos de nosotros a veces pensamos que tenemos muchas pertenencias, y por eso el apóstol Pablo escribe: miren, desnudos venimos a este mundo, nos vamos de la misma manera. Mis hermanos, si tú tienes un hogar, si tienes dinero en tu cuenta de banco, si tienes salud, todo lo que tú tienes es porque Dios en su misericordia te lo ha permitido. Por eso hay que dar con un espíritu alegre, con un espíritu dispuesto, y nunca ver la generosidad como una carga en los hombros. Hay algo que tengo que hacer, sino al contrario, algo que tengo la gran bendición de poder hacer. La realidad es que el dar es un privilegio que debe de traer gozo en la vida del creyente, y nunca, una vez más, debe ser visto como una carga. Por eso el texto dice que no lo podemos hacer ni de mala gana ni por obligación. Nunca deberíamos de ver el dar o la generosidad como si fuera una factura de esa que nos llegan mes tras mes. Nunca fallan las facturas aquí: la factura de la casa, el cargo, el seguro, las que ustedes tengan. Esos son pagos, y en lo general, yo no sé usted, pero yo no los hago de buena gana. Uno a veces lo hace y le duele a uno el pagar cada una de estas cosas. No creo que sea el único. O sea, tenemos que hacer esos pagos, y se hacen porque si no, quién sabe qué pasaría. Pero ¿sabes algo? El dar, el ser generoso con el Señor, no lo podemos ver como una de estas cosas. Si verdaderamente el dar y el ser generoso es un privilegio, es algo entonces que debería traernos gozo y alegría. Entonces, si es un privilegio, si verdaderamente entiendo lo que estoy haciendo, pues nunca debería de darle sobras al Señor, tanto en las finanzas como en mi vida, con mi tiempo, en los recursos. Sino si digo que amo a Dios, pues a Dios le doy lo mejor. Ahora bien, la palabra, algo que les quiero dejar también es que este dador alegre que habla la palabra es un dador que da y siembra con abundancia. El ser un dador alegre nos debe de llevar a dar y sembrar con abundancia. El texto nos dice en el versículo 6: el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y una vez más, déjeme hacer un paréntesis. Ojo,
Dar con abundancia no significa cantidad. No significa cantidad. En Lucas capítulo 21, si usted lee los primeros versículos, vemos en una ocasión donde Jesús está sentado observando a las personas que ofrendaban y a esas personas ricas. Y entonces viene una viuda pobre que ofrece simplemente 2 pequeñas monedas en el templo. Y Jesús declara que ella ha dado más que todos los demás, porque no dio de lo que le sobró, sino que aunque era poco, dio todo lo que tenía para vivir. Mientras que todos los demás que daban su ofrenda en el templo, daban lo que les sobraba. No se trata de la cantidad, no podemos dar por escasez o solamente sobras. Damos con expectativa, confiando en Dios. Dar con abundancia no solamente se trata de dinero, sino se trata de todas las áreas de tu vida. Hay que ser generosos con nuestro tiempo al Señor. Hay personas que no tienen tiempo para nada. Personas que están tan ocupadas en el trabajo que a duras penas vienen a la iglesia o dedican su tiempo a la lectura de la palabra, en oración. Hay personas que quizás no tienen la energía, los recursos, pero todo tiempo, energía, recursos, finanzas, cada área, la familia, el trabajo, hay que dárselo al Señor. Y nunca en esta área es dar las obras de la vida a Dios, sino darle la prioridad a Dios en cada área de nuestra vida. Mateo 6:33, lo cantábamos el día de hoy, pero buscad primero el reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El ser humano tiene la tendencia de preocuparse mucho por las cosas de materiales, por hacer tesoros en este mundo, pero la palabra nos recuerda que nuestra prioridad no deben de ser estas cosas. Son importantes, claro que sí, pero la prioridad del cristiano, del creyente, debe ser buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y cómo buscamos primeramente el reino de Dios? Dándole la prioridad a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Una vez más, no se trata de la cantidad que tú das, se trata de darle tu vida por completo al Señor, de hacerlo con gozo, con alegría, con el corazón creyendo en Él. Nuestro tiempo, familia, recursos, finanzas, dárselo todo por completo a Dios. Eso verdaderamente es dar con abundancia, sembrar con abundancia. Créame que hay muchas personas que dan mucho dinero a las iglesias, pero en las demás áreas de su vida Dios no es la prioridad. Dichas personas no están sembrando abundantemente. Volvemos al ejemplo cuando Jesús estaba observando a los ricos. Simplemente hice otra asignación que tenía que hacer, y no es de esa manera. Como también hay personas que abundan en el amor, abundan en las buenas obras, pero no ofrendan o dan de sus finanzas a la iglesia. ¿Sabes quiénes eran así? La iglesia de los Corintios. Ellos abundaban en fe, abundaban en la palabra, abundaban en el conocimiento, en toda solicitud y en el amor, pero no estaban abundando en el momento de ofrendar. Eso lo dice el capítulo 8, 2 Corintios 8:7, a tal punto que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tiene que dedicar parte de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8 y 9, dedicados a este tema tan importante, porque ellos no estaban abundando en el dar. Y yo me pregunto, si Pablo estuviera vivo, ¿te escribiría una carta a ti exhortándote a ser generoso? Si Pablo estuviera vivo, ¿qué diría del corazón de la iglesia Bell Shoals en el momento de ser generosos en cuanto a las finanzas? En 2 Corintios 8, Pablo habla de las iglesias de Macedonia, quienes a pesar de estar atravesando gran prueba y pobreza, fueron generosos con sus finanzas con una alegría desbordante, y de una manera voluntaria dieron más de incluso de lo que podían. Los macedonios le demostraron a Pablo que la generosidad no dependía de la abundancia material, sino que la generosidad dependía de un corazón dispuesto y una entrega total a Dios. Y entonces el apóstol Pablo le escribe de esta iglesia a la iglesia de los Corintios. Por eso le dice esas cosas. Pablo anima a los corintios a que su generosidad debe de estar al nivel de sus otras virtudes espirituales. Ellos sobresalían en muchas áreas, pero
pero no estaban sobresaliendo en el momento de dar y ser generosos. Y esa exhortación que vemos en el capítulo 8, que puede leer en su casa, vemos que así como tú y yo cultivamos nuestra fe, así como el creyente cultiva el amor, cultiva otras áreas que son importantes, también debemos de cultivar el hábito de dar con libertad, de dar al Señor con el amor. El dador alegre da y siembra con abundancia. No es la cantidad, no es solamente dinero, es de dar toda mi vida al Señor, cada área de ella a Él. Pero por supuesto, cuando vemos el texto, el área de las finanzas es una de ellas, una de esas áreas que hay que entregarle al Señor. Y para poder entonces tú y yo sembrar con abundancia en nuestras vidas, pues entonces la generosidad debe de ser una prioridad en nuestras vidas. Porque si la generosidad no es una prioridad en nuestras vidas, pues no vamos a sembrar abundantemente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ser generosos, las ofrendas juegan un papel importante en la historia. Y créame que no se trataba solo de dinero. Podemos hablar de bienes materiales, de ganado, de ofrendas, de muchas cosas. En Génesis 4, por ejemplo, cuando usted ve la historia de Caín y Abel, Abel ofreció lo mejor de su rebaño y fue aceptado por Dios, mientras que Caín no agradó a Dios, mostrando entonces que el corazón es la parte crucial en el momento de ser generosos. Cuando usted ve Génesis 22, Abraham y el sacrificio de su hijo, ese hijo de promesa, Dios se lo pidió y Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su propio hijo en obediencia a Dios. Usted continúa leyendo la historia, al final Dios provee un cordero para Abraham. Cuando usted ve de Éxodo a Levítico, sistemas de sacrificios, Dios instituyó leyes detalladas para las ofrendas y eran esenciales para el perdón, la adoración y de mucha importancia para la relación entre Dios y su pueblo. En 2 de Samuel 24, usted puede ver cómo el rey David en una ocasión insiste en pagar por la tierra que quiere ofrecer a Dios, diciendo: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. En Malaquías 3, muchos de nosotros conocen ese texto. Puede ver cómo habla del diezmo y la bendición, cómo Dios estaba llamando al pueblo a traer los diezmos al alfolí. Es un llamado a la fidelidad en la ofrenda. En Mateo 2, los sabios de Orientes vinieron y no vinieron a adorar a Jesús, el Mesías que había venido con manos vacías, sino al contrario, vinieron con oro, incienso y mirra como ofrendas, simbolizando adoración, honor y reconocimiento al Señor de su realeza. Cuando usted ve la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulo 4, 5, nos habla que los primeros creyentes compartían sus bienes, que incluso vendían las cosas y las traían a los pies de los apóstoles. La palabra nos recuerda en Hechos 20:35 que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando usted ve Apocalipsis 5, puede ver ofrendas de alabanza, como los 24 ancianos se postran ante el Cordero y ofrecen copas llenas de incienso al Señor, una forma de ofrenda espiritual. Y esto simplemente por mencionar algunos ejemplos bíblicos a través de toda la palabra de la importancia de dar. Esto no es algo que la iglesia del siglo XXI se lo inventó. No, al contrario, es algo que ha existido desde el principio de los tiempos, que somos llamados a ser generosos. Lo vemos también en el texto del día de hoy en 2 de Corintios 9, y a donde quiero llegar es que el testimonio bíblico desborda, demuestra la gran importancia de la generosidad. Entonces, ¿por qué nos cuesta ser generosos? ¿Por qué el dar no es una prioridad para algunos? Algunos piensan, yo solía pensar de esta manera, que con darle al necesitado, al que esté pasando necesidad, es suficiente. No, es que mis ofrendas yo se las doy cuando veo a alguien en necesidad. Mis hermanos, eso es bueno, claro que sí. Pero en la palabra, el sistema de ofrendas siempre ha sido exclusivamente para la iglesia. O sea, no te estoy diciendo que no puedes ser bondadoso con alguien, pero cuando vemos el testimonio bíblico, siempre ha sido el ofrendar a Dios en cuanto al tema de finanzas ha sido exclusivamente para la iglesia. Quizás algunos digan, es que no tengo.
No tengo los recursos necesarios. Tengo que esperar a que me den ese ascenso y pueda ganar más dinero. Y ahí sí, cuando gane más, pues ahí entonces sí seré generoso en cuanto al área de las finanzas o en cuanto a mi tiempo y cosas así. Mis hermanos, si no eres fiel con lo poco, muy posiblemente no lo serás cuando tengas más. El testimonio es que desde ya, desde lo poco que tengo, que el Señor me ha dado, tengo que moverme en fe y en acción. Para otros quizás no dan simplemente porque su prioridad es acumular tesoros en la tierra. Para eso sí sobra tiempo, recursos, dinero para los deseos de satisfacer mi carne. Para eso sí hay. Muchas personas tienen muchos gastos o actividades innecesarias en su vida. Gastos y actividades que consumen su tiempo y finanzas en cosas que muy probable no sean del agrado del Señor. Volvemos a amplificar un poco en Mateo capítulo 6, los últimos versículos nos advierte contra la preocupación por lo material. No te preocupes por lo material, por hacer tesoros en la tierra. La palabra nos llama a preocuparnos primeramente y darle la prioridad al reino de Dios y su justicia. Y cada una de estas cosas que son preocupaciones, Él las suplirá, serán añadidas. Otras personas quizás no son generosos, quizás por ignorancia, por orgullo, quizás dificultades financieras. Otros quizás piensan que las iglesias no administran el dinero de la mejor manera. Y podemos salir con muchas razones por el cual no dar, sea cual sea el motivo por el cual una persona no es generosa. Hoy te invito a que hagas de dar una prioridad en tu vida, porque es algo que impactará tu vida. No solamente es algo que Dios espera del creyente, sino es algo que impacta la vida del que pone el ser generoso como prioridad. Que nunca demos lo que nos sobre, que nunca sea algo que lo hacemos cuando me acuerdo o cuando me siento movido al dar. Que no des esperando algo a cambio. Oh, cuántas iglesias hoy tratan de motivar a la persona. Tú das y entonces el Señor te multiplicará. Pero el corazón del dar, cuando vemos las escrituras, no es dar esperando que el Señor abra las puertas de los cielos y me bendiga materialmente, sino yo doy esperando que esa bendición va a ser algo espiritual. Saber que Dios conoce mi corazón. Saber que Dios sabe que no lo estoy haciendo porque es como un banco, estoy invirtiendo y Él me va a devolver el doble de lo que di. No, para nada. Ese no es el corazón del dar. No damos esperando algo a cambio materialmente hablando. Y que tampoco de nosotros ninguno dé por miedo o por obligación, que pasa también en la iglesia del siglo XXI. Muchas personas a veces dan porque se sienten obligados, porque si no lo hacen entonces lo van a ver mal, o entonces la bendición de Dios no va a venir. No, lo hacemos porque somos alegres, lo damos con gozo, no porque lo quiero hacer con mala gana o porque soy obligado o por miedo, no, sino que cuando tú des, lo hagas de corazón, lo hagas con gozo, lo hagas con gratitud al Señor. Que sea algo constante, que sea algo hecho con intencionalidad, que sea lo primero que apartas cuando llega ese cheque. Por supuesto, hablando de las finanzas, que tu tiempo le des la prioridad al Señor, tus recursos, todo lo que tú haces. Y por supuesto, al mismo tiempo quiero ser cuidadoso con esto. Yo sé que hay personas pasando por distintas dificultades financieras, económicas el día de hoy. Hay diferentes temporadas que cada persona atraviesa a lo largo de su vida, que el Señor permite y el Señor está obrando, claro que sí. Pero al mismo tiempo hay una gran bendición cuando haces el dar una prioridad en tu vida. Cuando la generosidad se convierte en una prioridad, tu vida es transformada. La verdadera generosidad no te empobrece, sino enriquece tu alma, fortalece tu fe y te conecta más profundamente con los propósitos de Dios en la vida de los demás. La generosidad no solamente debe ser una prioridad por el impacto que causa en tu vida, sino debe de ser una prioridad también por el impacto que causa en el reino de los cielos.
Cuando las personas dan con alegría, cuando las personas se entregan totalmente a Dios, se impulsan las misiones, se satisfacen necesidades reales de la iglesia y por supuesto multiplica el impacto que hay hacia la comunidad. Cuando las personas dan de su tiempo, de sus finanzas, de sus recursos, eso impulsa el evangelio con valentía. Imagínense que tengamos un evento el día 26 y no tengamos voluntarios. Todo el mundo estuvo ocupado ese sábado y llega la comunidad. ¿Cómo los atendemos? O imagínense esta iniciativa que estamos teniendo de proveer 1000 mochilas con Biblias cada una de ellas y ninguno de nosotros dé financieramente. ¿De dónde van a salir esas mochilas? Es un trabajo en equipo. Cuando tú das y eres generoso con tu vida, recursos, con tus finanzas, no solamente impacta y bendice tu vida, pero es de bendición para el impacto del reino de los cielos aquí en la tierra. Mis hermanos, la generosidad nunca es un gasto, es invertir en personas, misiones y transformación. Entonces, ¿por qué debemos de ser generosos? ¿Por qué el pastor Jim toma el tiempo de hablarnos de esto? ¿Por qué el ser generoso en mi vida tiene que ser una prioridad? Mis hermanos, la generosidad intrépida es una expresión de gratitud por lo que Cristo ha hecho por ti. La generosidad nace como una respuesta voluntaria cuando una persona comprende profundamente la inmensidad de lo que Jesucristo ha hecho por ella. Oh, ¿qué hizo Jesús por ti? ¿Qué hizo Jesús por mí? ¿Qué hizo Jesús por cada creyente? Entregó toda su vida. No entregó las obras, no entregó un poquito, entregó toda su vida en aquella cruz del Calvario. Cuando lees 2 Corintios 8, dice que aquel que no le faltaba nada se hizo pobre para enriquecer a los demás. Ese es nuestro Señor, que teniendo la gloria donde no le faltaba nada, vino y habitó entre nosotros, dando su vida como rescate a cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor ha hecho, y cuando tú verdaderamente entiendes eso, pues la generosidad en cuanto a mi vida, en cuanto a los recursos que tengo, en cuanto a las finanzas, en cuanto a mi tiempo, en cuanto a mi familia, ser generosos con mi vida viene como respuesta a entender eso. ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta entonces, oh iglesia? Entregar toda nuestra vida voluntariamente a Él y por Él. ¿Estás dispuesto a dar tu tiempo al servicio del Señor? En ocasiones he hablado de la despuesitis. Yo voy a servir al Señor después de que mi hija crezca. Está muy pequeña, tengo que encargarme de ella. La niña crece, tiene 13 años. No, yo voy a servir después del Señor cuando salga mi hija o mi hijo del high school. Se gradúa del high school, va a la universidad. No, es que me salieron unos trabajos, estoy apoyando a mi hija y voy a servir en la iglesia. Cuando más adelante llegas a viejo, estás en un hospital, nunca serviste al Señor. Puro despuesitis. Después. ¿Estás dispuesto a dar tu tiempo en generosidad al servicio del Señor hoy? ¿Estás usando tus dones al servicio de otros sin esperar recompensa? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? Él no quiere que lo entierres y lo guardes, sino al contrario, que lo uses para el reino de los cielos. Y por supuesto, en tus finanzas, estás sembrando en la obra del Señor sin miedo, confiando de que Él proveerá. Quizás usted esté diciendo: pastor, es que en el tema de las finanzas no sé cómo empezar. Comienza poco a poco. Empieza con una porción de tus ingresos o tiempo que puedes dar con gozo al servicio del Señor. En cuanto a las finanzas, un buen comienzo es el 10% de los ingresos. Quizás para otros sería un poco menos. Y quiero clarificar, por supuesto, la iglesia está bajo el nuevo pacto. No estamos obligados a dar el 10%, por si algún teólogo me quiere crucificar hoy. No estamos obligados a dar el 10%, pero eso no quiere decir que podamos dar el 10%. No, quizás otros pueden y tienen la capacidad de dar más del 10% y no lo están haciendo. Lo importante es dar.
No dar sobras, sino que sea intencional. Que yo aparte algo para el Señor y hacerlo de corazón, con la actitud correcta y por supuesto con alegría y con gozo, porque Él me ha bendecido y yo le estoy devolviendo de esa bendición. Pídele a Dios. Quizás tú estás aquí hoy y nunca el dar ha sido una prioridad, no lo sé. Y quizás acá hay hermanos que ya el dar es una prioridad. Gloria a Dios por eso. Pero si esta no es una prioridad de dar tu tiempo, de tus finanzas, de tus recursos al Señor, pídele a Dios que cree en ti un corazón generoso. Qué hermoso es cuando nos deleitamos en la generosidad, cuando se convierte en un deleite, cuando damos al Señor sin miedo y sin reservas. Qué hermoso es cuando buscamos primeramente el reino de Dios en todo lo que hacemos. Y quiero terminar en el versículo 8 una vez más, 2 Corintios 9:8. Ponte de pie en esta hora y leamos este texto. Y no se fue ninguno, miren, gloria a Dios. Para las visitas no siempre hablamos de la generosidad, en especial también de las finanzas, pero definitivamente es algo bíblico, es parte de nuestros principios como iglesia. Porque créame que no estuviéramos aquí el día de hoy si no hubieran corazones y vidas generosas que impulsan la misión con su tiempo, con sus recursos, con sus finanzas. Ese ha sido el método que Dios ha utilizado desde que ascendió a los cielos su Hijo. Ha sido el método, incluso antes de eso, a través de toda la historia, de que las personas sean generosos con todo lo que Él le ha dado, para impulsar así el reino de los cielos. Y vea lo que dice. A veces tú y yo nos preocupamos: es que voy a quedar corto, es que no tengo tiempo, no tengo otro, esto, lo otro. Y vea lo que dice el texto, 2 Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, y eso es clave, lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. No tengas miedo en ser generoso con tu vida. Dios proveerá cada una de las necesidades. Oremos. Dios del cielo, venimos delante de ti en esta hora con acción de gracias, Señor, sabiendo que tú eres un Dios bueno que provee, Señor. Que quizás alguno de nosotros nunca habíamos escuchado un mensaje de esta manera, o quizás alguno de nosotros hemos sido heridos o hemos visto ciertas cosas, Señor. Que seas tú alineando nuestro corazón al tuyo. Padre, entendemos que si hay alguien generoso en el universo, ese eres tú, Señor, que entregaste lo más precioso a tu Hijo amado en rescate por muchos. Dios del cielo, ayúdanos que hoy, en respuesta a entender que tú nos has dado todo, que cada uno de nosotros podamos darte toda nuestra vida a ti, Señor. Quizás tenemos miedo, quizás hay dudas. Padre, ayúdanos a buscar primeramente el reino de los cielos, buscar de ti, Señor. Y sabemos que tú lo tienes todo y que tú has de proveer, Señor, en esta hora. Padre, bendice a cada persona el día de hoy. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Adoremos al Señor en esta hora.